Pueden sentarse, hermanos. Vayamos al libro de Mateo. Estamos en momentos cruciales de lo que tiene que ver ya con lo que va a ser unas horas después la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en la parte del juicio. Y hoy, como el título del mensaje, vamos a ver el juicio, el interrogatorio y la sentencia, como quizás venimos viendo ya hace unas semanas, algo que ya está decidido. Pero cabe que nos preguntemos, cuando leemos, más allá de que estemos convencidos acerca de nuestra fe, creo que estos textos que venimos leyendo y que vamos a seguir leyendo nos invitan a preguntarnos si la muerte de Jesús fue un trágico accidente y un error de la historia, o si hay un plan soberano de Dios aún en estas cosas que están pasando. Porque parecería ser que aquel que es el Dios del universo, y como vimos antes, una profecía que Jesucristo mismo da de él en el Salmo 110, y como vemos en todo el Nuevo Testamento, quien está compareciendo delante de tribunales humanos es aquel que se promete que está, o que se dice que está a la diestra de Dios, y que Dios ha puesto todas las cosas debajo de sus pies, pero de pronto él está sufriendo la injusticia humana. Así que la pregunta, como les dije antes, ¿es esto algo del error, del azar, o soberanamente Dios está trabajando? Y creo que texto tras texto es lo que venimos viendo, historia tras historia, que venimos narrando y viendo cuál es la idea principal de esos textos, nos deja ver que hay un plan soberano de Dios. Y en estos textos que vamos a leer hoy, que va desde el versículo 11 hasta el versículo 26, yo creo que pongamos nuestra lupa en tres cosas, nuestra lupa. Lo primero es en el silencio del Señor delante del tribunal. Vamos a ver el silencio de nuestro Señor delante de los tribunales humanos. Después vamos a poner nuestra lupa en la inocencia de Jesús. Y por último vamos a poner nuestra lupa en una gran analogía que hay acerca del Evangelio. Pero vamos a ver primero el versículo 11 al 14 para hablar de la majestad silenciosa de nuestro Señor Jesucristo ante la falsa acusación. ¿De qué se trata ese silencio de Cristo? Dice, Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Así que lo que vemos en estos textos, que ahora ya, como decimos a veces entre nosotros, la pelota se empieza a jugar ya en terreno romano y se empieza a jugar ya en el patio de Pilato. Así que en progreso general, primero Jesús es acusado por los religiosos, los fariseos y los saduceos en el patio de Caifás, y ahora es llevado delante de Pilato con una acusación. Y cuando nosotros vemos la acusación, tiene que ver con esto, justamente, acerca de quién era Jesús o cuál era la identidad de Jesús. Dice, Jesús estaba de pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Así que la acusación que Jesús va a tener, instigado por los religiosos de la época, era acerca de que Jesús quería hacerse pasar por rey de los judíos. Y humanamente, maquiavélicamente, diabólicamente tendríamos que decir, esta es una jugada magistral, ¿sí?, que pensaban hacer los religiosos de aquella época, principalmente los fariseos y aquellos que estaban acusando a Jesús sobre el Señor y pensaban que lo estaban haciendo de manera perfecta. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era que el tribunal romano lo vea a Jesús como una amenaza para el imperio. Era esa la idea. Una de las cosas que yo me preguntaba en el texto, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, los judíos no podían emitir sentencias sobre Jesús. O sea, no le estaba permitido a los judíos poder emitir sentencia de muerte. Pero vemos que esto no es tan así. A veces se piensa, se lee, quizás algunos comentaristas dicen, bueno, Jesús no podría ser sentenciado por los judíos, así que los judíos, como una especie de trámite burocrático, tenían que ir sí o sí delante de los romanos para condenarlo.
Pero pienso, viendo algunos testimonios de la época, que dicen algunos historiadores, que los judíos sí tenían sentencia de muerte sobre personas que los veían como blasfemos a la religión judía. Y es más, hermanos, nosotros vemos en la Biblia que los mismos judíos no tuvieron reparo con Esteban, por ejemplo, y lo apedrearon en el acto por blasfemias. Así que los judíos podían haber hecho esto con Jesús, sin embargo lo llevaron al tribunal de los romanos para hacerlo ver como un enemigo de Roma. Y pensaba en algo, hermanos. Los judíos conocían cuál era la sentencia de los traidores. Los judíos conocían cuál era la sentencia de los traidores. La sentencia de los traidores, o el final anunciado para un traidor en Roma, era la cruz, era morir. Ahora, ¿será que aquel tribunal del Sanedrín quería que Jesús quede colgado de un madero para que se cumpla lo que dice en el libro de Deuteronomio, que era maldito todo aquel que era colgado de un madero? Y pensando en el corazón de estos hombres, hermanos, podemos pensar que esa sería una opción muy viable. Que los que querían estos hombres eran que Jesús esté exhibido en el Gólgota unas horas después como un maldito y diciendo, acá está el maestro que ustedes pensaban tener, el Señor que ustedes pensaban tener, es más, el rey que ustedes querían tener, ahora cuelga de un madero, como dicen las profecías, que cuelgan los malditos. Así que él es llevado para cumplir con ese trámite burocrático, quizás, como les dije antes, un poco instigado por esta tesis de que sea colgado en un madero, lo llevan delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador regional, directamente enviado por Roma, era aquel que tenía el poder de sentencia, y Jesús está padeciendo ahí. Como ya empezamos a ver hace 2 semanas, una sentencia o una acusación que se va a convertir en sentencia, que es realmente una farsa, y ahora vamos a ver eso. Pero pasa algo bien interesante, hermanos, que tiene que ver con algo que nosotros pensamos que tiene que ver con el carácter de Jesús, pero dice mucho más. Le dice, tú eres el rey de los judíos, y Jesús le dice, tú lo dices. Hay en otras versiones, y quizás es más apegado al texto original, que Jesús lo que le está diciendo no es tú lo dices, como diciendo, bueno, dicen por ahí, sino que estás diciendo la verdad. Pero Jesús, él se planteó que él era un rey, pero no un rey. Jesús nunca dio indicios de ser un rey que quería venir a ser un sedicioso o venir en contra del poder que estaba imperando en la época. Tenemos sobradas muestras. De hecho, cuando le preguntaron por los impuestos, que querían que Jesús realmente vaya por ahí para que se oponga en contra en contra del impuesto romano, Jesús dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se quiso meter ahí. Ese no era el lugar de Jesús. De hecho, él lo aclara explícitamente en un pasaje paralelo. Miren lo que dice el libro de Juan. Pilato le está diciendo, la acusación que a mí me traen es que vos querés ser el rey. O sea, vos querés ocupar nuestro lugar. Y del César, Pilato dice, yo tengo orden que para la gente que es así tengo que ser implacable. No debería respirar ni unos segundos más. Pero es exactamente lo que quiso decir Jesús. Juan 18. Versículo 35 dice, Pilato le respondió 18:35. Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús está haciendo una declaración convincente, clara y totalmente razonable. Jesús le está diciendo, bueno, si yo me plantearía ser el rey de acá, tengo ya un grupo de gente que es afín a lo que yo estoy haciendo, tranquilamente podrían pelear por mí, pero cuando me fui a ser entregado, yo me entregué, así que mi propósito no es ser rey. Hermanos, Jesucristo tiene un grado de dignidad tan grande que no es el rey de
de un mundo en ese momento. Jesucristo es el rey de todo, pero no está siendo el rey en ese momento, o no pretende ser un rey de estructuras humanas, porque Él es el rey del universo. Y en este mundo en el que vemos muchas veces que la religión o que ciertas expresiones de fe, y lo estamos viendo también estos días, se quiere mezclar con la política, ¿vieron? Se quieren mezclar con la política. Jesús está diciendo claramente, mi reino no es de este mundo. Y hermanos, aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos que el reino de Cristo es un reino totalmente superior. No tiene nada que ver con las estructuras de este mundo, porque el reino de Cristo es eterno, dado por el Padre y para siempre, con todo poder y autoridad. Pero Él dice, mi reino no es de este mundo. Así que yo no estoy queriendo, no estoy peleando por estas cosas que están peleando ustedes. ¿Sí? Así que tú lo has dicho. Y volviendo al libro de Mateo, dice, y el versículo 2, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, había silencio. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Así que vamos primeramente a ver el lado humano y después vamos a ver el trasfondo de este silencio de Jesús. Dice que Pilato se maravillaba acerca del silencio. ¿Y por qué se maravillaba acerca del silencio humanamente? Bueno, porque no es racional que alguien que está sentenciado, y aparte Pilato ya estaba percibiendo, y ahora lo vamos a ver, que todo esto era una farsa, no es razonable que alguien que va a una sentencia no se defienda. No es razonable. ¿Te pusiste a pensar alguna vez vos? No sé si estuviste cerca alguna vez de estar en algún juzgado, delante de un juez. No sé si alguien tuvo esa oportunidad. Lo más cerca que yo estuve es un juzgado de faltas de las multas. Tuve que estar alguna vez por ahí. Y creo que alguien que está delante de un juez, hermanos, la gota gorda, por más de que seas inocente. Alguien me dijo una vez que estuvo por una situación de juzgado ahí y que era una farsa, no era una farsa, perdón, era algo sencillo nada más, que le tenían que dar una pena punitoria de hacer algo y era inocente y al final se vio que era inocente. Me dijo, ¿sabés lo que pensaba en todo momento? Si ahora quedo adentro, y si toda la noche no dormí y era una tontera. Ahora, imagínense, Cristo estaba acá y delante de Pilato, y lo que uno haría es defenderse, más siendo inocente. Uno ha visto tantas veces cuánta gente culpable, yo no sé si viste alguna vez, que con tanta caradurez se defiende con uñas y dientes delante de los tribunales humanos. ¿Conocés gente así? ¿Vieron? Sin embargo, acá Jesús nada dice. Y dice que esa situación hace que el gobernador, Poncio Pilato, se maravillara mucho. Pero hay algo detrás de todo esto. ¿Por qué Jesús está callando, hermanos? Y para eso tenemos que ir a una de las profecías, una de las que hemos utilizado mucho, quizás hace domingo anterior y el otro domingo también, que es Isaías 53. Y vayamos. La pregunta inicial es, tenemos que preguntarnos si acá hay casualidad o se está orquestando el plan soberano de Dios aún por medio del pecado de los hombres. Nosotros entendemos que Dios aún se glorifica por el pecado de los hombres. Había hombres que estaban siendo utilizados. Pilato, el Sanedrín, la turba y la multitud dentro de un rato. Libro de Isaías 53. Versículo 6. Vamos a darle un poquito de contexto. ¿Lo tienen ahí? Recuerden, mas Jesús cayó, primeramente dice. Después dice, mas él no dijo nada y Pilato se sorprendió. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Anuncia la muerte vicaria de Cristo. Y el versículo 7, que es el versículo que es alusivo, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da cuenta que se está cumpliendo ahora delante del tribunal humano de Pilato? Este tribunal, si bien es
parecería humano, y en cierta parte sí. Hay maldad en el corazón de hombres que quieren llevar a este santo e inocente delante del tribunal humano. Hay maldad en aquel que quiere condenarlos. Hay maldad en aquellos hombres que prefieren un ladrón por sobre este hombre, pero Dios está trabajando soberanamente. Y en ese tribunal Dios está diciendo, este era el Mesías que iba a venir. Este es el Salvador del mundo. Se comporta igual que las profecías. Dice que aquel que iba a estar no iba a abrir su boca. Era un cordero inocente que no iba a abrir su boca y estaba ahí. Ahora, ¿por qué no abre su boca delante del tribunal? Bueno, hermanos, la respuesta que nosotros encontramos era porque Jesús está cumpliendo ahora lo que Dios había determinado desde la eternidad que cumpla en este plan de redención. Abrir la boca quiere decir defenderse. Abrir la boca habla de querer argumentar para que algo no pase. Y yo pensaba, si Cristo, siendo la sabiduría de Dios, hubiese abierto la boca, hubiese explicado quién era, hubiese argumentado, hermanos, Cristo no es ese mejor abogado mediático que nosotros vemos que dice, este te saca sí o sí. Jesucristo era la mera sabiduría de Dios. Así que Cristo argumentando seguramente se hubiesen arrodillado delante de él, lo hubiesen reconocido como Salvador quizás. Pero esa no era la función. Cristo debía callar, porque el silencio de Cristo era parte del propósito de Dios. Jesucristo no fue a defenderse, sino que fue a tomar tu lugar y mi lugar. Fue como oveja, fue en silencio. En este mundo en el cual nosotros vivimos, que parecería que quien más grita, más tiene razón, que quien más levanta la voz es el líder más prominente, ¿sí? Que el que más tiene para decir una discusión, que quien más argumentos tiene empíricos para poder pelear contra alguien, ¿sí? Es aquel que tiene la razón. Cristo no era así. La dignidad misma de Cristo y su ejemplo y el hecho de su convicción de venir de Dios mismo es quien daba la razón. Así que Cristo enmudeció en favor tuyo y en favor mío. Vamos a pasar al punto número 2, que es la prueba de su inocencia. Vamos a leer el versículo 15 hasta el 20. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador soltaba al pueblo a un preso, el que quisieren. Y tenía entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le había entregado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadiendo a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Hermanos, más allá de que acá hay injusticia, no deja ser un juicio. No deja de ser un juicio. Y el proceso de Cristo en la obra redentora se tenía que dar en un proceso de juicio. Acá hay un juicio legal. Y el proceso de nuestro Señor se tenía que dar en este marco, en el marco de un proceso legal. Pero un proceso legal diferente, porque quien estaba allí era inocente. Así que Jesucristo está en ese proceso legal y lo que podemos ver acá, hermanos, es los testimonios de la inocencia de Cristo. Porque si bien, como les dije, hay un proceso judicial, quien estaba ahí era inocente. Y eso es muy importante, hermanos. Cuando nosotros vimos en el capítulo 27, versículo 4, vamos a volver hace unas semanas atrás, 27, versículo 4, dice Judas diciendo, yo he pecado y he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así que el traidor del Señor, Judas mismo, está declarando la inocencia del Señor. Pero no solamente el traidor, sino que el gobernador que tiene que juzgarlo declara también su inocencia. 27, versículo 18, que recién lo leímos, dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado.
Y más adelante vamos a ver que dice que Pilato vio que no había nada en Jesús para que él sea juzgado. Es más, Pilato sabía de que la motivación para que Jesús sea crucificado era una motivación espuria. Era por envidia. Mire hasta dónde, ¿se dio cuenta, hermano, hasta dónde puede llegar la envidia? El Señor nos guarde nuestros corazones de ese pecado. Porque la envidia es algo que arranca muy pequeñito y aún con apreciaciones de justificaciones santas. Muchas veces las envidias arrancan por ahí. Seguramente ahí arrancó en los fariseos y los saduceos de la época, que al fin y al cabo tenían envidia de aquel maestro que hablaba con autoridad de Dios. Empieza así de chiquitito y mira hasta dónde puede llegar. Así que tenemos que guardar nuestros corazones. Pero Pilato entendió rápidamente que aquel hombre era inocente, que la motivación era en la envidia y que el resultado final de lo que ellos querían era la muerte de ese hombre, pero por envidia. Lo que está declarando Pilato es que aquel que estaba era inocente. Así que no solamente Judas, sino que el gobernador declaran que aquel que estaba era inocente. Pero hay un tercer testimonio más de inocencia. ¿Vieron cuando, no sé si vio un juicio, a veces están esos juicios mediáticos de la tele, tenemos muchos, y vieron que en algún momento pasan la ronda de los testigos, los que tienen que decir si es culpable o inocente? Bueno, en la ronda de testigos de Jesús no había nadie que podía culparlo. Judas, el traicionero, dice que él era inocente. Pilato, el juez que lo tenía que juzgar, dice que él era inocente. Y ahora una mujer impía, como la mujer de Pilato, va a decir que es inocente. Versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer de Pilato no durmió toda la noche. La conciencia de esta mujer fue martillada por este hombre que seguramente había escuchado, ¿sí?, que era un maestro, que quizás había visto alguna enseñanza de él y que Dios soberanamente estaba tocando su conciencia para mostrarle realmente que el que iba a ser juzgado por su marido era el justo. No tengas nada que ver con este hombre. Así que en este tribunal el martillo debería caer y debería sonar la voz del juez que diga inocente. Pero ahora vamos a ver que eso no fue así. Y como yo les dije, hay un testimonio de inocencia, porque quien tenía que padecer ahí también era un inocente. Volvamos al mismo texto que estamos usando, Isaías 53. Hay un montón de profecías en Isaías donde habla de la injusticia en contra del Mesías. O sea, el Mesías tenía que ser juzgado en tribunales humanos. Judas, este justo, Pilato, este justo, la esposa de Pilato, este justo. Así que mire cómo se va desarrollando el juicio. Como para decir, bueno, se tiene que ir, absuelto. Isaías 53, versículo 8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Era inocente. Quien tenía que sufrir y padecer delante de tribunales humanos, dice la profecía que tenía que ser inocente. Y acá, aquellos que estaban en el tribunal, aquellos que eran testigos, estaban diciendo que él era inocente. Hermanos, la Biblia habla acerca de la impecabilidad de Cristo, o sea, acerca de su inocencia. ¿Se acuerdan cómo era la sombra del Antiguo Testamento? Una sombra que muchas veces te habrá conmovido a vos, y más allá, y mucho más a aquellos que aman los animales. La sombra del Antiguo Testamento decía que una vez al año había un cordero que tenía que ser sacrificado por el pecado del pueblo.
¿Y cuántas veces quizás pensaste con ternura sobre eso? Ese cordero tenía que ser el más santo, el más puro, perdón, tenía que ser el más inocente, criado de una manera especial. Y quizás hasta nos hemos imaginado esa imagen tierna de un cordero, porque yo no sé si hay imagen más tierna que la cara de un cordero. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ¿por qué? Un cordero tan inocente, un animal, y más le digo a aquellos que aman los animales. Pero ahí simplemente tenemos la figura de lo que después más adelante iba a ser la sustancia. En ese momento era un cordero que tenía que dar su vida por aquellos que eran culpables. Y el pecado Dios lo perdonaba un año más. Ahora lo que estaba pasando es que el verdadero Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el inocente estaba padeciendo. Y la Biblia está llena de testimonios de que el hombre que estaba ahí era inocente. Esto es el Evangelio. El inocente está dando vida, o el inocente está poniendo su vida por aquellos que son culpables. En el capítulo 23 del libro de Lucas, el ladrón que estaba a su derecha le dice al de su izquierda, más respeto, porque nosotros sí hemos hecho algo, pero este hombre que está acá es inocente. En San Juan capítulo 8, creo versículo 36, si no me acuerdo, 8:36, Jesús dice, ¿quién puede convencerme? ¿Quién puede redarguirme? ¿O quién puede decir que yo soy un pecador? ¿Alguien? Y por supuesto todos guardaron silencio. Y quizás el texto que más conmueve y que mejor aplica está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice así, acerca de aquel que estaba en esa mañana parado delante de Pilato. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, hermanos. Él era inocente. Él no conoció pecado. Pero Dios lo hizo pecado. Para que la ira vaya sobre el santo Hijo de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros podamos ser justicia de Dios. Así que era necesario que aquel santo pase por tribunal humano, sea declarado justo para mirar su santidad, su justicia y su dignidad, y para mostrarnos eso, de que nosotros éramos culpables y que alguien tuvo que poner en el tribunal de Dios, este es tribunal humano, pero en el tribunal de Dios tuvo que ponerse en lugar nuestro como justo. Él no conoció pecado, él era el Cordero de Dios. Judas dijo que era justo, Pilato dijo que era justo, la esposa de Pilato dijo que era justo. El Padre mismo sabía que era justo, pero lo hizo pecado en favor nuestro. Y por último, hermanos, veamos una analogía del Evangelio. Cristo es declarado con un testimonio universal como justo. Es una historia rara porque está el tribunal, todos dicen que aquel era justo, pero al final no fue así. Y en esta analogía del Evangelio vamos a ver que hay un propósito redentor. O sea, Dios cumple sus propósitos, está cumpliendo el propósito de Dios al ser entregado por tribunal humano, pero detrás de todo esto también hay un propósito redentor. Versículo 21 al 26. Dice, y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado.
viendo Pilato que nada adelantaba, sino se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Algunas cuestiones interesantes, hermanos. La primera, esta era una costumbre que se tenía en la época de la Pascua. Era una costumbre vicaria judía, que era, se soltaba un culpable, un ladrón, en medio de la Pascua como una especie de muestra de misericordia. Quien estaba ahí era Barrabás, que según lo que vemos en el libro de Marcos y en el libro de Judas era un asesino que estaba en contra del imperio romano. Se cree que Barrabás mató a varios soldados romanos, así que ahí estaba él. Y le tocó juzgarlo. Entonces Pilato dice, bueno, voy a poner entre este que tiene evidencia de ser santo y de ser justo, y este, o sea, quiso hacer un contraste Pilato, entre algo blanco y algo negro, ¿sí? En ese contraste, entre el sol y la luna, algo totalmente contrastante. Quizás lo que pensaba Pilato para aliviar su conciencia es, van a decir Barrabás, porque este es un ladrón. Este es el que sale con las placas rojas de crónica, que uno dice, ¿cómo puede ser así? Es imposible que elijan por este, pero sin embargo, la gente dijo, queremos a Barrabás. Mostrando una vez más, hermanos, que cuando la palabra del Señor habla acerca de la doctrina, de la depravación total o de la maldad del hombre, hermanos, es una sentencia sobre las personas. ¿Vieron cuando a veces nosotros pensamos que las personas libremente pueden elegir? Acá nos damos cuenta de que libremente no pueden elegir. Había alguien que su inocencia saltaba a la vista y había alguien que era culpable. Y la gente eligió mal, como hace siempre la gente que no tiene la iluminación del Espíritu Santo en su corazón. Y dice que Pilato se lava las manos, como una costumbre romana. Barrabás se fue a la palangana que estaba ahí al costado del pretorio, lavó sus manos, como era costumbre, la mostró al público mientras salpicaban las gotas para decir que él nos hacía responsable. Esta fue una decisión del pueblo. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que en el gran día del juicio esto no puede ser así. Nadie puede decir yo no fui responsable. Pilato un día tendrá que dar cuenta por lo que él tendría que hacer y no hizo. Pero va mucho más allá. Dice que él le dice, sea la sangre sobre ustedes. Y ellos hacen una declaración contundente. Dice, y respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! En un juicio sobre Jesús, de pronto se da otra sentencia. Y es una sentencia de muerte sobre la gente que declara estas cosas. Algunos han pensado equivocadamente, hermanos, que este era un motivo, durante mucho tiempo se pensó que este era un motivo en contra del pueblo de Israel. Y mucha guerra ha habido con este texto, pensando que esa maldición y esa sangre de Jesús era simplemente sobre los judíos. Cuando nosotros vemos todo el Nuevo Testamento, hermanos, y lo complementamos, vemos que esa sangre de Jesús sobre aquellas personas que no eligen sobre Él, no es solamente sobre judíos, sino que es sobre todo aquel que le da la espalda a Jesús. Pero ellos dijeron y eligieron que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, esta es la diferencia sobre aquellos que eligen a Cristo. Esta es la diferencia sobre aquellos que son iluminados por la gracia del Señor y abriendo su corazón pueden elegir sobre la persona de Cristo. Porque la sangre no es sobre nosotros, sino que la sangre de Cristo es en favor de nosotros. Pero ellos, esa mañana, se sentenciaron a sí mismos. Y dijeron que sea Barrabás. Así que, hermanos, en esta analogía vemos, para terminar, el propósito redentor. Versículo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Se dieron cuenta del intercambio que está viendo acá? Está viendo el intercambio de un justo por un culpable. No encuentro, hermanos, mejor analogía del Evangelio.
El Evangelio es esto. Es el intercambio de un pecador por un justo. He aquí, en ese tribunal, exhibido delante de todos, alguien santo y un asesino. De pronto ese santo hace un intercambio con aquel que es un asesino y que es un injusto. Hermanos, eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. En unas horas más, Jesucristo iba a ser exhibido como los malditos en aquella cruz. Es eso lo que hizo Cristo. Cristo hizo un intercambio de justo, de digno y de santo por nosotros que éramos injustos. Cuando podemos mirar nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que no somos mucho mejor que Barrabás. Que nuestros corazones son oscuros, son pecadores. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Sin embargo, Jesucristo hizo un intercambio en la cruz del Calvario por nosotros. Como dice la Biblia, el justo por los injustos, para que podamos ser llevados a Dios. Así que, hermanos, ahí termina este mensaje. La semana que viene vamos a seguir con la burla y vamos a seguir con ya la parte final de Cristo antes de que sea crucificado.